La ciudad vibraba con la música de las festividades locales. Las luces colgantes iluminaban las calles empedradas, y el aroma de las tapas recién hechas flotaba en el aire. Sin embargo, en medio de la alegría, mi corazón se sentía pesado. Mi esposo estaba lejos, luchando en una guerra que parecía no tener fin. La soledad se había convertido en mi compañera más constante. Los días se deslizaban uno tras otro, marcados por la rutina de esperar noticias y lidiar con la inquietud que me provocaba su ausencia. En el bar del barrio, donde solíamos ir juntos a disfrutar de una copa de vino tinto y compartir risas, ahora solo encontraba sombras de recuerdos. El bullicio a mi alrededor me resultaba ajeno, cada risa sonaba como un eco distante. Una tarde, mientras paseaba por el parque central, el sonido de las risas infantiles y los gritos festivos me envolvía. Pero mi mente estaba en otro lugar. Pensé en él, en cómo había partido lleno de sueños y promesas. La incertidumbre se había instalado en mí como un ladrón silencioso. De repente una notificación interrumpió mis pensamientos, un mensaje que me informaba que mi esposo había resultado herido, aunque no gravemente. Un alivio momentáneo se apoderó de mí, sin embargo, la preocupación seguía acechando. Esa noche decidí abrir el correo que había estado acumulándose en la mesa del comedor. Entre facturas y cartas oficiales encontré una carta escrita a mano. El papel tenía un aroma familiar, era del hermanastro de mi esposo. Mi corazón dio un vuelco al leer sus palabras sinceras y vulnerables. Hablaba sobre su propia soledad y cómo echaba de menos los días compartidos con su hermano. Mientras leía, las emociones comenzaron a desbordarse en mí. La conexión que alguna vez creí inquebrantable entre nosotros empezó a tambalearse con cada línea que absorbía. Su voz resonó en mi mente con una claridad inesperada: te entiendo mejor de lo que imaginas. Aquellas palabras parecían invitarme a un mundo donde las restricciones no existían. La carta terminó con una invitación a encontrarnos en el café local al día siguiente. Un nudo se formó en mi estómago ante la idea, sabía que debía rechazarla, pero también comprendía que esa llamada al encuentro encendía algo dentro de mí que llevaba mucho tiempo dormido. Al día siguiente, mientras el sol iluminaba tímidamente la ciudad, me dirigí al café con pasos inciertos. El bullicio del lugar me envolvió, camareros corrían entre las mesas llenas de clientes disfrutando del ambiente acogedor. Al entrar, lo vi sentado en una esquina, su mirada fija en mí mientras sonreía con calidez. El encuentro fue como un juego peligroso entre dos almas perdidas. Hablamos sobre trivialidades al principio, sin embargo, cada palabra parecía cargar un peso emocional profundo. Los recuerdos compartidos entre él y su hermano surgieron como fantasmas entre nosotros, recordándonos lo que éramos y lo que podríamos llegar a ser. Mientras conversábamos sobre la vida cotidiana y los pequeños detalles del barrio, sentí como la tensión aumentaba lentamente entre nosotros. En algún momento nuestras manos se encontraron sobre la mesa, fue un roce fugaz pero electrizante. Instintivamente retiré la mía, asustada por lo que eso podría significar. Fue entonces cuando él rompió el silencio: no tienes por qué sentirte sola. Sus ojos reflejaban una comprensión profunda que me hizo temblar internamente. Esa frase resonó dentro de mí como una melodía olvidada, anhelaba compañía más allá del deber matrimonial. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a explorar esa conexión más allá de las palabras, mi teléfono vibró violentamente sobre la mesa interrumpiendo nuestro momento. Era un mensaje de mi esposo desde el frente militar preguntando cómo estaba yo y si necesitaba algo. El contraste era abrumador, su voz distante desde la guerra contra el deseo palpable frente a mí era como un puñetazo directo al corazón. Me sentí atrapada entre dos mundos irreconciliables, el deber hacia mi esposo y el deseo creciente hacia su hermanastro. Al salir del café aquella tarde sentí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Los ecos de nuestra conversación aún danzaban en mis pensamientos mientras caminaba por las calles adornadas para celebrar las fiestas locales. El dilema se instaló firmemente dentro de mí: ¿podría permitir que este nuevo sentimiento floreciera o simplemente debía volver a sumergirme en la realidad? La carta aún pesaba en mis manos como un recordatorio constante del camino peligroso por delante.
Mientras regresaba a casa bajo las luces titilantes y los aromas festivos del barrio donde una vez fui feliz junto a mi esposo, entendí que esta historia apenas comenzaba a desarrollarse, cada decisión tendría sus consecuencias inexorables. La invitación inesperada del hermanastro seguía latiendo dentro de mí como un eco persistente. El café local, con su ambiente acogedor y aromas a café recién hecho, se convirtió en el escenario de un encuentro que cambiaría el rumbo de mis días. La luz suave que entraba por las ventanas contrastaba con la oscuridad que había comenzado a invadir mi corazón. Al llegar, me senté en una mesa en la esquina, con la vista fija en la puerta, esperando su llegada. Cuando apareció, su figura era familiar y al mismo tiempo extraña. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que lo vi, pero algo en su mirada había cambiado. Había un brillo que no existía antes, quizás era el reflejo de un deseo compartido. Me saludó con una sonrisa tímida y se sentó frente a mí. La conversación fluyó entre nosotros como si los años de separación no hubieran existido. Hablamos de trivialidades y recuerdos lejanos, pero cada palabra parecía cargar un peso oculto. ¿Cómo está tu hermano?, pregunté sin pensar, consciente de que esa pregunta podía abrir viejas heridas. Él se encogió de hombros. Haciendo lo mejor que puede. La guerra no es fácil para nadie. Su voz sonaba apagada, como si llevara consigo el peso del mundo. Mientras hablábamos, el ambiente del café se tornó más íntimo. Las risas y charlas de otros clientes se desvanecieron en mi mente, solo existíamos nosotros dos en ese momento. La tensión crecía entre nosotros, palpable y electrizante. ¿Te gustaría dar un paseo por el parque después?, sugirió él con una mirada intensa. Asentí sin poder articular palabra. El parque central era un lugar donde solíamos ir juntos cuando éramos jóvenes, lleno de risas y promesas. Ahora, ese mismo espacio parecía susurrar secretos ocultos entre los árboles. Al salir del café, el aire fresco me envolvió como una manta reconfortante. Caminamos lado a lado, nuestras manos casi rozándose mientras nos dirigíamos hacia el parque. Cada paso era una mezcla de emoción y miedo, sabía que traspasar esa línea podría cambiarlo todo. Al llegar al parque, la atmósfera era diferente. Las luces del festival cercano iluminaban los senderos mientras las familias disfrutaban del bullicio festivo. Pero nosotros estábamos atrapados en nuestra propia burbuja. Recuerdo cuando corríamos aquí, dije tratando de romper el silencio tenso. Él sonrió levemente. Siempre querías ganar. Y siempre lo hacía, repliqué con picardía. Ambos nos reímos suavemente mientras recordábamos esos momentos inocentes del pasado. Sin embargo, la risa pronto se desvaneció y fue reemplazada por un silencio incómodo cargado de significado. De repente nos encontramos mirándonos fijamente a los ojos, las palabras parecían innecesarias ahora. El mundo a nuestro alrededor desapareció mientras nuestras almas buscaban conexión en medio del caos emocional que nos rodeaba. Fue entonces cuando ocurrió, nos besamos. Un roce suave al principio, lleno de dudas y temores, luego se convirtió en algo más profundo e intenso que desbordó todas las barreras que habíamos levantado entre nosotros durante años. El beso fue breve pero suficiente para encender una llama que creí extinguida dentro de mí. El sabor de sus labios me llenó de confusión y deseo reprimido, me hizo olvidar por un instante la realidad que enfrentaba cada día en soledad. Sin embargo, el momento fue interrumpido abruptamente por un pitido ensordecedor proveniente del teléfono móvil que llevaba en mi bolso. Era un mensaje de mi esposo: «Estoy bien, cariño. Te echo mucho de menos». La realidad golpeó con fuerza cuando leí esas palabras. Mi corazón se hundió al recordar quién era realmente y las promesas hechas ante él años atrás. Lo siento, murmuré mientras me alejaba ligeramente de él para responder al mensaje. ¿Está bien?, preguntó él con preocupación dibujada en su rostro. No, solo luché por encontrar palabras adecuadas para explicar lo inexplicable sin romper la magia del momento vivido minutos antes. La confusión nublaba mis pensamientos mientras trataba de encontrar una respuesta coherente ante la situación inesperada. No podía permitir que esto se volviera más complicado aún. Decidimos continuar caminando por el parque aunque la atmósfera ya no era la misma tras lo ocurrido.
Cada paso hacia adelante estaba lleno de incertidumbre sobre lo que significaría este nuevo capítulo en nuestras vidas entrelazadas por circunstancias ajenas a nuestro control. El camino estaba adornado con luces brillantes provenientes del festival cercano, cada destello parecía burlarse del dilema interno que enfrentaba ahora, cómo reconciliar estos sentimientos nacientes con las responsabilidades hacia mi esposo y familia. Mientras dábamos vueltas alrededor del lago central iluminado por faroles antiguos, reflexioné sobre cómo había llegado hasta aquí, atrapada entre dos mundos opuestos donde ambos representaban partes fundamentales de quién soy yo misma. La risa infantil resonando a nuestro alrededor me recordó lo simple que solían ser las cosas antes, ahora todo parecía envuelto en sombras misteriosas e imprevistas consecuencias. Consecuencias que ya comenzaban a asomarse lentamente ante mis ojos inquietos mientras mantenía mi mirada fija hacia adelante buscando respuestas donde tal vez no debería haberlas buscado jamás. La tarde se desvanecía lentamente, dejando un rastro de colores cálidos en el cielo. Caminaba por las calles de la ciudad, tratando de encontrar consuelo en la rutina habitual. Sin embargo, cada paso me recordaba la tensión que había comenzado a envolverme. La guerra seguía su curso y con ella, la incertidumbre de lo que podría suceder. Mi mente estaba atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. El café local parecía más acogedor que nunca. Las risas y charlas de los clientes se entrelazaban con el aroma del café fresco y las pastas recién horneadas. Me senté en una mesa apartada, intentando concentrarme en mi taza humeante. Pero no podía dejar de pensar en el hermanastro que había despertado algo dentro de mí que creía dormido. La última vez que nos vimos, la conexión fue innegable. La forma en que me miraba, como si pudiera ver más allá de mi fachada. Un amigo común había comenzado a lanzar insinuaciones sutiles sobre nuestra relación, sus miradas eran como dagas que atravesaban mis pensamientos. Aún así no podía evitarlo, cada vez que pensaba en él, un deseo ardiente brotaba en mi pecho. Mientras reflexionaba sobre esto, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje del hermanastro. «Nos vemos esta noche», decía simplemente. El corazón me dio un vuelco, había un riesgo enorme al aceptar su invitación, pero la soledad también pesaba demasiado. Decidí responder afirmativamente y me dirigí hacia nuestro lugar habitual, el parque central. La brisa fresca acariciaba mi rostro mientras caminaba, y los sonidos del festival local comenzaban a llenar el aire con música y risas lejanas. Al llegar al parque lo vi apoyado contra un árbol, con una sonrisa que iluminó su rostro al verme. «Te estaba esperando», dijo mientras se acercaba. Nuestros ojos se encontraron y por un instante el mundo a nuestro alrededor desapareció. Las palabras fluyeron entre nosotros como si nunca hubiera existido una barrera entre nosotros. Hablamos sobre cosas triviales, pero cada risa compartida era una chispa encendida entre nosotros. Era imposible ignorar la tensión palpable que crecía a medida que avanzaba la conversación. De repente, sin pensarlo dos veces, nuestros labios se encontraron. Fue un beso suave pero intenso, una mezcla de deseo y miedo a lo desconocido. En ese momento todo parecía posible y al mismo tiempo prohibido. Cuando nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. «Esto no puede seguir así», murmuré mientras trataba de recuperar la compostura. «Lo sé», respondió él con seriedad en su mirada. «Pero no puedo evitarlo». La culpa comenzó a asomarse como una sombra amenazante sobre mí, sabía que este encuentro complicaría aún más mis sentimientos ya confusos hacia mi esposo y hacia él mismo. Esa noche regresé a casa sintiéndome atrapada entre dos mundos irreconciliables, el deber hacia mi esposo y el deseo por su hermanastro. La guerra no solo se libraba fuera de nuestras fronteras, también estaba presente en mi corazón. Los días pasaron lentamente mientras intentaba mantener las apariencias ante todos, amigos y familiares no sospechaban nada de lo que ocurría bajo la superficie tranquila de mi vida cotidiana. Sin embargo, las miradas furtivas del amigo común empezaron a inquietarme, sus comentarios insinuantes resonaban en mis oídos como campanas de alarma. Una tarde me encontré con él nuevamente en el café local, esta vez todo parecía diferente. El ambiente era más tenso debido a las insinuaciones del amigo común sobre nuestra relación secreta. «¿Te has dado cuenta de lo que están diciendo?», preguntó él con preocupación mientras tomábamos café juntos.
No puedo dejar que esto continúe, respondí con voz temblorosa al darme cuenta del peligro inminente al que nos estábamos exponiendo. Sin embargo, cuando nuestros ojos se encontraron nuevamente, algo dentro de mí titiló ante la idea de arriesgarlo todo por ese momento fugaz de felicidad compartida. Nuestros labios se encontraron, repetí mentalmente como un mantra prohibido mientras intentaba alejar esos pensamientos oscuros y culpables. Las noches siguientes fueron complicadas, cada mensaje intercambiado aumentaba mi ansiedad pero también avivaba mis deseos ocultos. La guerra seguía avanzando sin piedad y los rumores aumentaban entre quienes nos rodeaban, incluso empecé a notar miradas furtivas dirigidas hacia mí cuando salía al parque o al café local. Finalmente llegó la noticia tan esperada: mi esposo regresaría pronto a casa tras meses lejos del hogar debido al conflicto bélico. La incertidumbre llenó mi pecho mientras pensaba cómo manejar esta nueva realidad. El día antes de su llegada decidí encontrarme nuevamente con el hermanastro para aclarar las cosas antes de enfrentar lo inevitable con mi esposo. Nos encontramos cerca del lago central donde todo había comenzado para nosotros. El aire estaba impregnado del aroma dulce del festival cercano donde familias disfrutaban juntas sin saber nada acerca del torbellino emocional por el cual yo atravesaba. Necesitamos hablar, le dije mientras caminábamos juntos bajo los faroles antiguos iluminando nuestro camino oscuro lleno de decisiones difíciles por tomar. Él asintió lentamente antes de hablar: no quiero perderte. Las palabras resonaron profundamente dentro de mí, nunca había esperado escuchar algo así proveniente de él. Pero sabía que era imposible seguir adelante sin considerar todas las consecuencias posibles para todos los involucrados, mi esposo incluido. Mientras hablábamos sobre nuestros sentimientos encontrados e indecisiones futuras, una sensación abrumadora me invadió cuando escuché risas infantiles provenientes del festival cercano mezclándose con nuestras voces llenas de angustia emocional. Al final del encuentro decidimos separarnos hasta después del regreso inesperado. Pero esa decisión fue más difícil de tomar cuando el deseo seguía ardiendo intensamente entre nosotros como una llama inextinguible alimentada por secretos compartidos e ilusiones fugaces construidas sobre arena movediza emocionalmente frágil. El día siguiente llegó rápidamente y con él también llegó mi esposo tras meses lejos. El momento culminante estaba aquí frente a mí. ¿Cómo podría enfrentarle después todo lo sucedido? La llegada de mi esposo fue un torbellino de emociones. La puerta se abrió con un chirrido familiar y su figura se recortó en el umbral, una sombra de lo que había sido. La guerra había dejado sus huellas en él, pero también en mí. A pesar de los abrazos y sonrisas, una tensión indescriptible flotaba en el aire. No era solo la alegría del reencuentro, era la culpa que me devoraba por dentro y el deseo que aún ardía. Los días siguientes transcurrieron entre rutinas cotidianas y recuerdos furtivos. Mi esposo intentaba recuperar el tiempo perdido, mientras yo luchaba por mantener la compostura. Cada mirada suya me recordaba los momentos compartidos con su hermanastro. La conexión que habíamos forjado no podía borrarse, aunque lo intentara. Me encontraba atrapada entre dos mundos, uno lleno de deber y otro lleno de anhelos. Un día, mientras preparaba la cena, recibí una noticia inquietante sobre la prolongación de la guerra. Los rumores hablaban de más bajas y más tiempo lejos del hogar. Las palabras resonaban en mi mente como un eco persistente: ¿qué haré si él se va otra vez? La incertidumbre aumentaba mi ansiedad y mi corazón latía desbocado cada vez que pensaba en el hermanastro. Esa noche el ambiente estaba cargado de electricidad. Mi esposo se sentó a la mesa, hablando sobre sus compañeros y las historias del frente, pero yo apenas podía concentrarme. Mis pensamientos vagaban hacia otro lugar, hacia aquel café donde nuestras miradas se cruzaron por primera vez con una intensidad abrumadora. En un momento de vulnerabilidad compartida, decidimos vernos nuevamente. Cuando finalmente nos encontramos, todo parecía diferente. No había planes ni expectativas, solo necesitábamos consuelo mutuo en medio del caos que nos rodeaba. Pasamos la noche juntos, buscando refugio en los brazos del otro como si fuéramos náufragos aferrados a una tabla en medio del mar tempestuoso de nuestras vidas. El amanecer trajo consigo una realidad dura e ineludible. Al mirar su rostro dormido junto al mío, sentí un torbellino de emociones: amor, deseo, culpa. Pero también una sensación abrumadora de pérdida inminente.
Sabía que cada momento juntos era un regalo efímero que podría desvanecerse con un simple mensaje o llamada. A medida que los días avanzaban y mi esposo regresaba a sus rutinas diarias, sentía como el peso del secreto comenzaba a aplastarme lentamente. Las miradas furtivas entre nosotros dos se volvían más intensas, había algo no dicho que colgaba entre nosotros como una nube oscura dispuesta a estallar. Una tarde tranquila en el Parque Central, donde las familias disfrutaban del sol y los niños jugaban despreocupados, recibí un mensaje anónimo que heló mi sangre: sé lo que has hecho. El mundo pareció detenerse por un instante mientras mis manos temblaban al sostener el teléfono. ¿Quién sabía? ¿Cómo podían estar al tanto? El miedo se apoderó de mí como una sombra amenazante. Regresé a casa con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas sin respuesta. Encontré a mi esposo sentado en el sofá con un libro en las manos, su rostro reflejaba paz e inocencia ajena a mis tormentos internos. Pero esa paz me resultó insoportable, cada rayo de luz parecía burlarse de mí. La noche llegó rápidamente y con ella una sensación aplastante de claustrofobia emocional. Mientras él dormía plácidamente a mi lado, me debatía entre confesarle todo o seguir ocultando mis sentimientos por su hermanastro. La culpa me devoraba desde adentro, cada latido resonaba como un recordatorio cruel de mis decisiones. Al día siguiente decidí enfrentarme a mis demonios internos durante una visita al café donde todo comenzó. El aroma del café recién hecho llenó mis sentidos mientras buscaba respuestas entre las tazas humeantes y las risas ajenas. Allí estaba él esperándome, su mirada intensa me atravesó como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. ¿Cómo has estado?, preguntó con voz suave pero cargada de significado. Trato de seguir adelante, respondí sin poder ocultar mi agitación. La conversación fluyó entre risas nerviosas y silencios pesados hasta que finalmente llegamos al tema inevitable: lo nuestro era insostenible bajo estas circunstancias tan precarias. ¿Qué pasará cuando tu hermano regrese?, preguntó él con seriedad inusitada. No lo sé, admití mientras sentía como las lágrimas amenazaban con escapar. En ese instante comprendí que no podía seguir viviendo así, tenía que tomar una decisión sobre lo que realmente quería para mi vida antes de perderlo todo irremediablemente. La presión aumentaba mientras los días avanzaban hacia lo desconocido. Cada encuentro clandestino se tornaba más arriesgado e intenso a medida que nos acercábamos al desenlace inevitable que ambos temíamos enfrentar. La verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Mientras tanto, mi esposo continuaba ajeno a mis luchas internas. Sus sonrisas eran como dagas afiladas atravesando mi corazón culpable cada vez que pensaba en él tras las horas robadas junto al otro hombre. El dilema creció hasta convertirse en un monstruo devorador dentro mío. Sabía que debía actuar antes de ser descubierta o antes de perderlo todo para siempre. La vida es demasiado corta para vivirla atada por cadenas invisibles construidas sobre secretos oscuros e indecorosos deseos insatisfechos. Así fue como llegué a ese punto crítico donde ya no podía dar marcha atrás, enfrentaría las consecuencias sin importar cuán dolorosas fueran. El regreso de mi esposo fue como un eco de una tormenta lejana, una mezcla de alivio y temor. El día que llegó, el cielo estaba cubierto de nubes grises, como si la naturaleza misma presagiara el caos que se avecinaba en mi vida. La puerta se abrió con un chirrido familiar, y su figura apareció en el umbral, cansado pero entero. Mi corazón latía desbocado, atrapado entre la felicidad de su regreso y la culpa que me consumía. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones. La casa recuperó su vida habitual, el aroma del café por la mañana, las conversaciones triviales sobre el día a día y las risas que solíamos compartir. Sin embargo, cada vez que lo miraba a los ojos, recordaba los momentos robados con su hermanastro. Esa conexión prohibida me seguía como una sombra, recordándome lo frágil que era mi mundo. El hermanastro me había confesado sus sentimientos más profundos en nuestra última conversación. Sus palabras resonaban en mi mente: no puedo seguir así. Cada vez que pensaba en ello, sentía un nudo en el estómago. Su vulnerabilidad había hecho que todo fuera más complicado. No solo era un deseo físico, había algo más profundo que nos unía. Pero, ¿qué significaba eso para mí? ¿Qué significaba para él? Un día decidí salir a caminar por el Parque Central para despejar mis pensamientos.
Las familias disfrutaban del sol y los niños jugaban despreocupados. Me detuve frente a una fuente y observé cómo el agua danzaba al ritmo del viento. En ese momento vi a alguien conocido al otro lado del parque, un viejo amigo de la infancia. Su presencia me hizo dudar, no quería ser vista por él en este estado emocional tan frágil. La casualidad quiso que nuestras miradas se cruzaran y él se acercara con una sonrisa nostálgica. «¿Cuánto tiempo sin verte?», exclamó mientras yo trataba de sonreír a pesar del tumulto interno. Su charla ligera sobre recuerdos pasados me distrajo momentáneamente, pero no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos. «¿Y tu esposo? ¿Cómo está?», preguntó con curiosidad genuina. «Bien», respondí rápidamente sintiendo como cada palabra se convertía en un ladrillo más en la pared que estaba construyendo entre mi vida actual y mis deseos ocultos. Mientras hablábamos no podía dejar de pensar en el hermanastro. La tensión crecía dentro de mí como una olla a presión lista para estallar. La conversación terminó abruptamente cuando mi amigo mencionó un festival local que se celebraría pronto. «Deberías venir», sugirió con entusiasmo. La idea de asistir me llenó de ansiedad, sería otra oportunidad para cruzarme con él. Esa noche, mientras cenábamos juntos, noté cómo mi esposo parecía diferente después de su tiempo lejos. Había una nueva vulnerabilidad en su mirada, quizás la guerra lo había cambiado más de lo que imaginé. Se reía y contaba historias sobre sus compañeros soldados con una chispa en los ojos que no había visto antes. «Me alegra estar aquí contigo», dijo al final de la cena, tomando mi mano con ternura. Esas palabras fueron como un puñal directo al corazón, cada gesto amable solo intensificaba mi lucha interna. A medida que pasaban los días, la culpa se convertía en un compañero constante mientras intentaba mantener las apariencias. El festival llegó rápidamente y todo el vecindario estaba lleno de luces brillantes y música alegre. A pesar del ambiente festivo, mis pensamientos estaban atormentados por recuerdos recientes y anhelos prohibidos. Mientras caminábamos entre las multitudes, vi al hermanastro al otro lado de la plaza. Nuestros ojos se encontraron por un breve instante antes de que él desapareciera entre la gente. La noche avanzó y perdí la noción del tiempo mientras disfrutábamos del bullicio festivo junto a otros conocidos del barrio. Sin embargo, cada risa resonante era como un recordatorio doloroso de lo que estaba perdiendo dentro mío. Cuando finalmente pude escaparme hacia un rincón tranquilo del festival para respirar hondo, allí estaba él nuevamente, sus ojos reflejaban tanto deseo reprimido como confusión interna. «¿Por qué no te has ido?», le pregunté apenas audible entre el ruido festivo. «Porque no puedo dejarte ir», respondió sin dudarlo. Esa declaración fue como fuego ardiendo entre nosotros, las llamas del deseo avivaron mis dudas más profundas sobre lo correcto e incorrecto. La tensión aumentó hasta convertirse casi en palpable cuando nos acercamos uno al otro sin pensar en las consecuencias, nuestras manos se encontraron brevemente antes de separarse nuevamente ante el temor a ser descubiertos por alguien conocido. De repente escuché risas cercanas y voces familiares acercándose, era una familia amiga riendo despreocupadamente mientras caminaban hacia nosotros. «Ahí están», exclamaron emocionados al vernos juntos aunque separados por unos pasos prudentes. La noche continuó llena de luces brillantes, pero sentí como cada momento compartido con ellos era también uno perdido con él. Esa lucha interna alcanzó su punto crítico cuando decidí regresar junto a mi esposo mientras dejaba atrás aquel rincón oscuro donde habíamos compartido tanto sin palabras ni promesas explícitas. Al llegar a casa esa noche sentí una mezcla abrumadora, amor por mi esposo pero también ese deseo incontrolable hacia su hermanastro seguía acechando desde las sombras esperando cualquier oportunidad para salir a la luz. La mañana siguiente fue diferente, recibí noticias inesperadas sobre el regreso anticipado de mi esposo desde el frente debido a nuevas decisiones estratégicas. Mi mundo tambaleándose nuevamente ante esta revelación imprevista mientras cuestionaba si podría seguir escondiendo mis sentimientos o si todo pronto saldría a flote. La llegada de mi esposo fue un torbellino de emociones. La casa, que había sentido tan vacía, ahora parecía llena de su presencia. Pero esa misma presencia me recordaba lo que había estado haciendo a sus espaldas. La culpa se enredaba en cada rincón de mi ser, mientras él sonreía, ajeno a la tormenta que rugía dentro de mí. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, lo observé.
Su rostro mostraba signos de cansancio, como si la guerra lo hubiera marcado más allá de las heridas físicas. Me sentí conmovida al ver su vulnerabilidad, era un hombre diferente al que había dejado ir. A pesar de ello, el deseo por su hermanastro seguía latiendo en mi interior como un eco constante. ¿Cómo te sientes?, le pregunté mientras servía el café. Su mirada se oscureció por un instante antes de responder. Un poco perdido, admitió, y mis manos temblaron al escuchar su sinceridad. Era un recordatorio doloroso de lo que estaba en juego. El día transcurrió entre conversaciones superficiales y risas forzadas. En cada palabra, sentía el peso del secreto que cargaba. La tarde fue especialmente difícil, decidí salir a caminar para despejar mi mente y encontrar algo de claridad. Mientras paseaba por el parque central, la brisa fresca me trajo recuerdos del tiempo que pasé con el hermanastro. Aquellos momentos compartidos se sentían tan vivos y reales en comparación con la vida monótona que llevaba ahora. Me detuve frente a una fuente donde niños jugaban y parejas reían. Todo parecía tan normal y feliz. De repente vi una figura familiar acercándose, era él. Mi corazón se aceleró al reconocerlo entre la multitud. Iba vestido con ropa casual, pero había algo en su andar que me hizo recordar la intensidad de nuestras interacciones pasadas. ¿Qué haces aquí?, le pregunté cuando estuvo cerca. Vine a buscarte, respondió con una sonrisa traviesa que encendió una chispa dentro de mí. No podía dejarte sola después de escuchar sobre el regreso. Un silencio incómodo nos envolvió mientras nuestras miradas se entrelazaban. Era un momento cargado de posibilidades y peligros. Sabía que no debía estar ahí, pero la atracción era innegable. Mi esposo está en casa, murmuré sintiendo como las palabras pesaban como plomo. No tienes por qué ocultarte, dijo él suavemente acercándose un poco más. Nadie tiene que saberlo. El deseo me invadió nuevamente como una ola arrasadora, todo lo que quería era sentir esa conexión otra vez. Pero la realidad me golpeó con fuerza, no podía dejarme llevar por impulsos momentáneos sin pensar en las consecuencias. Al final del día regresé a casa con una mezcla abrumadora de emociones, amor hacia mi esposo y anhelo hacia su hermanastro chocando dentro de mí como dos fuerzas opuestas. Esa noche cenamos juntos como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que todo había cambiado irreversiblemente. La tensión era palpable, cada risa sonaba hueca y cada mirada evitada hablaba más que 1000 palabras. En medio del silencio tenso, escuché el sonido del teléfono. Era un mensaje inesperado del hermanastro pidiéndome encontrarnos nuevamente al día siguiente en nuestro lugar habitual. Mi corazón latió con fuerza ante la idea, sabía que esto podría ser un error monumental o una oportunidad para aclarar mis sentimientos. La noche fue larga y llena de insomnio mientras luchaba contra los pensamientos contradictorios sobre lo correcto e incorrecto. Al final decidí ignorar los remordimientos y seguir adelante. El deseo siempre parecía tener más poder sobre mí cuando se trataba de él. A la mañana siguiente me preparé cuidadosamente para el encuentro, tratando de ocultar mi ansiedad detrás de una apariencia tranquila. El café local estaba lleno esa mañana, los aromas a café recién hecho y pasteles dulces llenaban el aire mientras buscaba una mesa apartada donde pudiera hablar sin interrupciones. Cuando llegó, mis nervios aumentaron aún más al verlo entrar con esa sonrisa encantadora que siempre me había derretido por dentro. Nos sentamos juntos y comenzamos a hablar sobre trivialidades hasta que no pude contenerme más. Necesito saber qué sientes realmente, le dije finalmente, sintiendo como mis palabras rompían la barrera entre nosotros. Él tomó un sorbo de café antes de responder, lo sabes muy bien. Sus ojos brillaban con sinceridad mientras hablaba. No puedo dejarte ir. Las palabras resonaron en mí como un canto hipnótico, todo lo demás desapareció mientras nos mirábamos fijamente uno al otro. En ese instante comprendí cuán profundamente estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables, el deber hacia mi esposo y el deseo hacia él. Sin embargo, justo cuando estábamos a punto de cruzar esa línea invisible nuevamente, escuchamos risas familiares detrás nuestro. Era mi esposo acompañado por amigos del barrio entrando al café sin previo aviso. El tiempo se detuvo mientras nuestros ojos se encontraron en un momento cargado de tensión e incertidumbre absoluta. ¿Qué haríamos ahora? La realidad se cernía sobre nosotros como una sombra amenazante.
no solo teníamos secretos personales sino también uno compartido entre ambos hombres más cercanos a mí. Mi corazón latía frenéticamente mientras intentábamos actuar naturalmente ante la llegada inesperada del grupo alegre e inocente detrás nuestro. Las risas resonaban como dagas afiladas cortando a través del aire pesado entre nosotros dos. Todo lo que habíamos discutido quedó suspendido en ese instante crucial donde los secretos podrían salir a flote sin previo aviso. La conversación fluyó entre ellos como si nada estuviera mal, pero yo sabía mejor. Cada palabra pronunciada aumentaba la presión dentro mío hasta hacerme querer gritar o huir lejos para escapar este dilema desgarrador. Mientras observaba cómo mi esposo interactuaba alegremente con sus amigos ajeno a lo sucedido minutos antes entre nosotros dos. Una pequeña parte mía deseó poder permanecer así para siempre. Pero sabía que eso no era posible ni realista. Y entonces ocurrió algo inesperado. Vi cómo mi esposo intercambiaba miradas furtivas con su hermanastro durante unos segundos demasiado largos. ¿Qué secretos estaban compartiendo? ¿Sería posible que él supiera algo? El aire se volvió espeso entre nosotros mientras luchábamos contra las verdades ocultas dispuestas a salir a la superficie en cualquier momento. Ese instante dejó claro algo fundamental: no podría seguir viviendo esta doble vida sin enfrentar las consecuencias devastadoras para todos los involucrados. La tensión en el ambiente era palpable, como si cada rincón de la casa estuviera cargado de secretos. Miradas furtivas se cruzaban entre los tres, y el peso de mis decisiones me oprimía el pecho. Mi esposo, con su mirada serena, parecía ajeno a la tormenta que se gestaba en mi interior. Sin embargo, su hermanastro y yo compartíamos un entendimiento silencioso que nos mantenía en un delicado equilibrio. Esa tarde, mientras preparaba la cena, encontré una carta antigua escondida entre las páginas de un libro que había olvidado. Era una correspondencia entre mi esposo y su madre, escrita durante sus años de juventud. Las palabras hablaban de amor y sacrificio, pero también de expectativas y deberes familiares. La lectura me hizo reflexionar sobre las promesas que había hecho y los deseos que había dejado de lado. La carta contenía una revelación familiar que cambió mi perspectiva sobre el amor y la lealtad. Hablaba de un gran amor perdido y de cómo las decisiones a veces se toman por otros en lugar de por uno mismo. Esa historia resonó en mí como un eco lejano, recordándome lo fácil que es perderse en las expectativas ajenas. Mientras tanto, mi corazón seguía dividido entre dos mundos: el hogar donde mi esposo esperaba mi cariño y el refugio emocional que encontraba con su hermanastro. Habíamos compartido momentos intensos, pero ahora cada encuentro se sentía como una traición aún más profunda. La culpa me consumía mientras pensaba en las repercusiones que podrían surgir si alguien descubría nuestra conexión. Decidí salir a dar un paseo al parque central para despejar mi mente. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y rosados. Las risas de los niños jugando resonaban a mi alrededor, pero yo me sentía atrapada en un laberinto emocional del cual no sabía cómo escapar. En un rincón del parque vi a una pareja de ancianos tomados de la mano. Su amor parecía genuino y sincero, algo que anhelaba recuperar. En ese momento una idea comenzó a formarse en mi mente: tal vez era hora de tomar una decisión definitiva sobre lo que quería para mí misma. La vida es demasiado corta para vivir con miedo o arrepentimiento. Pero antes de poder concretar cualquier plan, sonó mi teléfono. Era un mensaje inesperado del hermanastro. Necesitamos hablar. Hay algo importante que debo decirte. El mensaje encendió una chispa de ansiedad en mí. ¿Qué podría ser tan urgente? La incertidumbre me envolvía mientras regresaba a casa con el corazón acelerado. Al llegar, encontré a mi esposo sentado en la sala con una expresión seria en su rostro. ¿Todo bien?, pregunté tratando de ocultar mis nervios. Quiero hablar contigo sobre algo, dijo él sin rodeos. Mis manos temblaban levemente mientras me sentaba frente a él. Claro, respondí con voz temblorosa. Me he dado cuenta de que hemos estado distantes últimamente, continuó él. Y creo que deberíamos intentar reconectar. Sus palabras eran sinceras y llenas de vulnerabilidad. Eso solo aumentó mi confusión interna. El dilema se intensificaba: ¿debería abrirle mi corazón sobre mis sentimientos por su hermanastro o mantener la fachada por el bien del matrimonio? Mientras pensaba en ello,
recordé la carta antigua que había encontrado más temprano. Quizás era momento de ser honesta conmigo misma primero antes de serlo con él. A medida que avanzaba la conversación con mi esposo, no podía evitar sentirme culpable por no poder corresponderle plenamente. Su deseo genuino por sanar nuestra relación contrastaba fuertemente con mis pensamientos confusos sobre lo que realmente quería. «Te amo», dijo él finalmente mirándome fijamente a los ojos. Las palabras resonaron dentro mío como un eco distante, sin embargo, no podía evitar pensar en el hermanastro y en cómo mis sentimientos hacia él habían evolucionado inesperadamente desde aquel primer encuentro casual en el café local. Al día siguiente decidí encontrarme con el hermanastro para discutir lo ocurrido entre nosotros y cómo debía proceder desde ese punto adelante. Caminé hacia nuestro lugar habitual, un bar típico donde solíamos compartir confidencias bajo la música suave del lugar. Al entrar noté su presencia al fondo, estaba sentado solo con una copa frente a él. Cuando nuestras miradas se encontraron, sentí esa conexión instantánea nuevamente. Era como si todo lo demás desapareciera por un momento. Me acerqué lentamente hasta llegar a su mesa. «Necesitamos aclarar algunas cosas», comencé sin rodeos. Él asintió lentamente mientras sus ojos reflejaban comprensión y preocupación al mismo tiempo. «Lo sé. He estado pensando mucho también». Con cada palabra intercambiada entre nosotros surgían recuerdos vívidos, risas compartidas, momentos robados llenos de complicidad y dulzura prohibida. Pero ahora todo eso se sentía amenazado por la realidad inminente que acechaba detrás del velo del deseo. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté casi sin aliento mientras buscaba respuestas en sus ojos profundos. Antes de poder responderme adecuadamente, sacó algo del bolsillo interior de su chaqueta. Era otra carta antigua similar a la mía pero más desgastada por el tiempo. «Esto es importante», dijo mientras extendía la mano hacia mí. El sonido del papel rasgándose al abrirlo resonó como un trueno sordo entre nosotros. Cada palabra escrita tenía el potencial para desatar una tormenta aún mayor si llegara a salir a la luz completa. Y así quedé atrapada entre dos mundos nuevamente, uno lleno de promesas rotas y otro lleno del deseo prohibido e inalcanzable. El futuro parecía incierto mientras sostenía aquella carta desgastada entre mis manos temblorosas. La vida nunca deja claro cuál camino elegir, solo queda enfrentarse al destino cuando llega. La tarde se deslizó lentamente como un susurro entre las hojas de los árboles en el parque central. La vida seguía su curso, ajena a la tormenta que se desataba en mi interior. Caminé hacia el café local. El aroma del café recién hecho y los pasteles aún tibios me recibieron como un viejo amigo. Pero hoy, ese lugar ya no era un refugio. Cuando llegué, el corazón me latía con fuerza. La carta que había encontrado me pesaba en el pecho, cada palabra escrita era un eco de mis decisiones. Me senté en una esquina, buscando consuelo en la calidez de la taza entre mis manos. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. El sonido de la puerta al abrirse me sacó de mis pensamientos. Allí estaba él, el hermanastro, con esa mirada que siempre había sabido leer mis emociones más profundas. Se acercó sin decir una palabra, pero su presencia llenó el espacio entre nosotros con una tensión palpable. «¿Cómo te sientes?», preguntó finalmente, su voz suave pero cargada de significado. «No lo sé», respondí, sintiendo cómo las palabras se atoraban en mi garganta. «Todo se ha vuelto tan complicado». Él asintió, comprendiendo más de lo que yo misma podía articular. En ese momento una parte de mí anhelaba buscar su cercanía como un salvavidas, otra parte luchaba contra la realidad que nos rodeaba. «Lo he pensado mucho», continuó él, «y creo que deberíamos hablar sobre lo que pasó». Mis pensamientos se agolpaban mientras recordaba aquellos momentos compartidos, las risas ocultas y los secretos susurrados bajo la luz tenue del bar típico donde solíamos ir a escondernos del mundo. Aquel instante en que nos besamos parecía ahora un recuerdo lejano y prohibido. La puerta del café se abrió nuevamente y sentí como mi corazón se encogía al ver a mi esposo entrar. Su rostro mostraba señales de agotamiento y preocupación. Había pasado semanas lejos de casa y su regreso significaba un cambio drástico para todos nosotros. «Hola», dijo él con una sonrisa forzada, pero sus ojos buscaban respuestas en mí. En ese instante comprendí que no podría ocultar más la verdad. El hermanastro dio un paso atrás,
como si sintiera la presión del momento. La culpa comenzó a invadirme nuevamente, era como si cada decisión tomada estuviera pesando sobre mis hombros. ¿Todo bien aquí?, preguntó mi esposo mientras se sentaba frente a mí. Sí, solo estábamos hablando, respondí rápidamente sintiendo cómo la tensión aumentaba entre los tres. El tiempo parecía detenerse mientras intercambiábamos miradas cómplices y nerviosas. Sabía que no podría seguir viviendo así por mucho tiempo, cada día se volvía más difícil ocultar mis sentimientos y las decisiones que había tomado en su ausencia. La conversación fluyó entre trivialidades y risas nerviosas hasta que mi esposo mencionó algo inesperado: he estado pensando en hacer una celebración cuando todo esto termine. Sus ojos brillaban con esperanza mientras hablaba sobre planes futuros, sin embargo, cada palabra resonaba como un recordatorio de las sombras que acechaban nuestra vida familiar. El hermanastro miró hacia otro lado, consciente de la brecha creciente entre nuestro deseo y la realidad inminente. En ese momento comprendí que debía tomar una decisión: seguir con esta vida o arriesgarlo todo por lo desconocido. Al salir del café, el aire fresco golpeó mi rostro como una bofetada revitalizante. Caminé junto a ellos dos, uno representando mi pasado y otro mi presente incierto. Cada paso resonaba con preguntas sin respuesta: ¿podría vivir con esta carga? ¿Era posible encontrar felicidad sin romper corazones? De repente escuché un murmullo detrás de mí: ¿por qué no le dices lo que sientes? Era una voz familiar, alguien había estado observando desde lejos. Me giré para encontrarme con un viejo conocido del barrio al que apenas reconocía. No es tan simple, respondí casi automáticamente mientras el sudor comenzaba a brotar por mi frente al darme cuenta del peligro inminente de ser descubierta. Mi esposo giró su cabeza hacia mí al escuchar nuestras voces elevadas y noté cómo su expresión cambiaba lentamente a confusión y desconfianza. Los momentos siguientes transcurrieron rápidamente, palabras cruzadas sobre lealtades y promesas quebradas llenaron el aire pesado entre nosotros tres. El conocido se acercó más e insistió: la verdad siempre sale a la luz. Sentí como cada palabra resonaba profundamente dentro de mí mientras miraba a los ojos de ambos hombres, uno lleno de amor incondicional y otro repleto de pasión prohibida. La lucha interna alcanzó su punto álgido cuando decidí finalmente hablar. Pero antes de poder articular cualquier cosa significativa, el hermanastro tomó una decisión drástica: no puedo seguir así. Con esas palabras cortantes dejó claro lo inevitable: estaba dispuesto a alejarse para protegerme del dolor inminente que ambos sabíamos estaba por venir. Me quedé paralizada mientras él se alejaba rápidamente por la calle empedrada del barrio donde tantas memorias habíamos compartido juntos. El viento soplaba fuerte esa tarde, parecía llevarse consigo todo lo que alguna vez creí posible entre nosotros. Mi esposo me miró fijamente, sus ojos eran espejos distorsionados por la confusión y el dolor incipiente ante lo desconocido. El silencio era ensordecedor mientras procesábamos las consecuencias inminentes de nuestras elecciones pasadas. Cuando finalmente logré abrir la boca para hablarle sobre mis sentimientos ocultos y nuestra realidad compartida, algo dentro de mí se quebró al darme cuenta de que ya era demasiado tarde para volver atrás. Y así quedé sola en medio del bullicio del mundo exterior, atrapada entre dos vidas irreconciliables sin saber cuál camino elegir ni cómo enfrentar las repercusiones que vendrían tras mis decisiones erradas.